siempre fue mayor. Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá. Me lleva mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad. En ti encontré la paz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús.
que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
así. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 na. No sé lo que viste para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.
Familia, Dios los bendiga. Para mí es un placer poder estar en esta mañana enseñando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar orando para que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas por medio del mensaje que trae para nosotros. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre amado, gracias porque tú enseñas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú seas dándonos un espíritu enseñable para que podamos aprender cada día más de ti. Que realmente, Señor, en nuestra vida haya revelación de tu palabra, para que nuestro entendimiento sea renovado y de esta manera día a día podamos comprobar y ver cuál es tu buena voluntad para nosotros, agradable y perfecta. Te damos gracias porque tú eres bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este mensaje o esta enseñanza se titula Jesús, nuestro pan de vida eterna. Jesús es nuestro pan de vida eterna. Pero para esto quiero que por un momento vayamos a Mateo capítulo 5, donde Jesús habla en el Sermón del Monte acerca de las bienaventuranzas. Y realmente quiero que nos basemos en el versículo 3, en una de estas que menciona en esta versión donde dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso es importante que tú y yo lo entendamos. Bueno, sabemos que Jesús es nuestro pan de vida eterna, sabemos que Él debe ser nuestra provisión, pero realmente Jesús en el Sermón del Monte, en medio de lo que enseñaba en una de estas bienaventuranzas, lo que quería dar a entender es que la pobreza espiritual no es una falta de comunión con el Señor, no es que la persona tenga menos fe, no es que realmente una persona esté apartada del Señor y por eso es pobre espiritualmente. No. Por el contrario, la pobreza espiritual que me habla aquí en el Sermón del Monte es aquella que me muestra que realmente nosotros tenemos una profunda necesidad del Señor. Somos pobres en espíritu y realmente cada día debemos ser pobres en espíritu porque cada día debemos necesitar del Señor. Debemos reconocer que en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas, que nosotros solos no somos suficientes para todas las cosas que pasan en nuestra vida, sino que realmente tú y yo tenemos una profunda necesidad del Señor. Por eso dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esta es una necesidad de la que tú y yo debemos estar apercibidos. Que día a día, sin importar lo que pueda pasar, lo que podamos tener, las fuerzas que podamos poseer, la edad que tengamos, sin importar absolutamente nada de esto, tú y yo debemos entender la necesidad que tenemos de Él. Entonces, como les venía diciendo, realmente el centro de este mensaje es que Jesús es nuestro pan de vida eterna. Entonces, si Jesús es nuestro pan de vida eterna, generalmente asociamos el pan con un alimento, y en esta ocasión podemos asociarlo de la misma manera porque Él es nuestra provisión diaria. Podemos asociarlo como este pan de vida eterna para nuestras vidas, este alimento espiritual para nosotros. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 27. Si pueden ver en alguna de nuestras Biblias, aparece un título que dice Jesús, el pan de vida. Esto es lo que tú y yo debemos entender. Jesús es nuestro pan de vida. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 33 por el momento. Entonces dice la palabra del Señor: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús se está aquí proclamando como ese pan, como ese verdadero pan del cielo, ese pan de vida eterna para nosotros. Para poner en contexto realmente todo esto, podemos ver
que el pueblo de Israel o el público al cual Jesús le estaba enseñando, en el momento le estaba pidiendo una prueba de por qué él decía que realmente el que había enviado el Padre era el verdadero pan, que cuál era la señal que él tenía para mostrar esto. ¿Cuál era la señal? Entonces daba como ejemplo que en el pasado Moisés dio de ese pan del cielo, pero entonces Jesús reafirma en el versículo 33, versículo 32, y les dijo Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor nos entregó este verdadero pan del cielo por medio de Jesús. En este pasaje Jesús describe cuál es el verdadero pan que debemos alimentar. En el versículo 27, leámoslo por un momento, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este os señaló Dios el Padre. Realmente podemos ver que Jesús nos motiva a trabajar no por la comida terrenal ni por las cosas de este mundo, sino por el contrario, por aquella que solo Él puede dar, que es algo eterno, algo que realmente no tiene fin y va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Muchas veces en nuestra vida como cristianos, generalmente nos preocupamos por las cosas terrenales, tal vez si me falta algo para el arriendo, tal vez no tengo con qué sustentar a mi familia el día de mañana. Pero algo que nosotros debemos entender es que Jesús es nuestra provisión diaria. No viéndolo solo desde un ámbito económico, no viéndolo simplemente como de que no, que Él me provee para el arriendo, no. Sino Jesús es una provisión espiritual para nosotros. Jesús realmente día a día quiere alimentarnos a nosotros. La palabra del Señor me enseña que Él es la palabra. Y dijo Jesús en uno de los versículos cuando fue tentado que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces tú y yo debemos alimentarnos por medio de la palabra. Y la Biblia también me enseña que Jesús es esta palabra hecha carne. Por lo tanto, Jesús es nuestra provisión diaria. Jesús es nuestro pan de vida eterna. Leamos el versículo 30 de Juan capítulo 6. Entonces dice la palabra del Señor: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. En este versículo el pueblo, mientras está hablando a Jesús, pide una señal de parte de él. Y recuerda lo que hizo Dios con Israel en el desierto, precisamente. Esto podemos verlo en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Entonces vamos a Éxodo, que es en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Realmente podemos ver que en este momento, más que una respuesta a la ocasión en el Antiguo Testamento que vivía el pueblo de Israel, Dios estaba dando por medio de Moisés una profecía de lo que sería Cristo para nosotros. Listo, en el pasado el pueblo de Israel vio como llovía maná del cielo y fueron alimentados por medio de esto, pero realmente el verdadero pan del cielo iba a venir cuando Cristo viniera a esta tierra. Esto no era más que una tipología de lo que Cristo iba a hacer para nosotros. Esta provisión diaria, como vemos en el versículo número 4 de Éxodo 16, una de las cosas que dice: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Jesús es nuestra provisión diaria. Podemos ver que en el momento para el pueblo de Israel su provisión diaria era el maná que llovía del cielo. Pero para nosotros, en este momento que estamos, nuestra provisión diaria debe ser el Señor. Mientras Israel simplemente veía que llovía pan del cielo, nosotros sabemos que este pan de vida, el verdadero pan de vida, es Jesús, que es nuestra provisión diaria. Aquí quiero entrar a un segundo punto importante, y es realmente nuestra dependencia de Dios. Entonces, bueno, ya vimos que Jesús realmente es nuestro pan de vida. Pero entonces, ¿qué tanto nosotros dependemos de Dios? Esto es algo que realmente debemos preguntarnos, porque muchas veces es fácil decir y afirmar que confiamos en el Señor, pero realmente ¿qué tan fácil
es creer que realmente dependemos del Señor. Para esto vamos a realmente leer nuevamente en Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5, las instrucciones que dio Dios a Moisés. Entonces, vamos a mirarlas bien. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Entonces ya vimos esto. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Entonces esto es algo importante. La porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, el pueblo de Israel solo recibía el pan del día, ya que debía entender que su provisión no venía del maná, sino que realmente su provisión era el Señor. Y esto es algo totalmente importante y algo totalmente simbólico para nosotros. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas, nos aferramos tal vez a las cosas materiales que nosotros vemos, tal vez nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a nuestro sueldo, nos aferramos a las cosas que tal vez en el momento estamos devengando. Pero no debemos perder el rumbo de las cosas. Tu bendición no son las cosas que puedas tener en tus bolsillos, tu bendición no son las cosas que puedas tener en tu casa, tu bendición no es tu carro, tu bendición realmente no es todo lo que tú hayas podido conseguir, sino realmente la verdadera bendición es que nosotros podamos tener al Señor, que Él es nuestra provisión diaria. Esta es la verdadera bendición que tú y yo podemos tener. Y era tal vez lo que el pueblo de Israel no entendía en el momento. Porque Dios dio unas instrucciones claras. Y es que debían recogerlo de la porción de un día. Pero entonces vamos otra vez a Éxodo capítulo 19, capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Moisés estaba recalcando la instrucción que el Señor había dicho. Entonces, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Esto muchas veces lo hacemos nosotros. Dios dio una instrucción clara y era que tomaran solo la porción del día, lo que les correspondía tomar en ese día, porque Él, sin embargo, iba a seguir siendo fiel y el otro día iba a volver a enviar el maná y al otro día iba a volver a enviar el maná. Pero entonces yo me imagino el pensamiento de muchos de ellos. Recojamos harto porque tal vez mañana no va a haber. O al otro día decía, bueno, hoy llegó, pero mañana de pronto no sabemos. Entonces recojamos otro poquito, recojamos otro poquito. Muchas veces nosotros actuamos de esta misma manera como actuó el pueblo de Israel. Realmente nos aferramos a las cosas que tenemos. Nos aferramos a las cosas de este mundo, nos aferramos tal vez a nuestro trabajo, nos aferramos realmente a las cosas que podemos sentir, pero realmente muchas veces por irnos detrás de las añadiduras de tener a Jesús en nuestra vida, perdemos el horizonte y dejamos la verdadera bendición, que es tener al Señor en nuestras vidas, poder seguir su camino, poder estar realmente teniendo una relación y una comunión con Él. No podemos irnos detrás de las cosas de este mundo y realmente descuidar lo que es importante para nuestra eternidad. El Señor debe ser lo más importante para nosotros. Como vemos, el pueblo de Israel no obedeció aquí en Éxodo capítulo 16. Pero algo que debemos entender es que depender del Señor nos lleva a soltar lo que queremos para recibir lo que realmente necesitamos. Tú y yo podemos querer muchas cosas, tú y yo podemos tener el anhelo de tener muchas cosas en medio de este mundo, sean materiales o sea con nuestra familia, podemos tener realmente muchas cosas, podemos anhelar esto. Pero muchas veces por esperar aquello que queremos, no recibimos lo que realmente necesitamos. Pero realmente el poder depender del Señor nos va a enseñar a dejar de querer las cosas para que realmente podamos recibir aquello que el Señor sabe que tú y yo necesitamos en medio de nuestras vidas. Algo que debemos saber es que el Señor permanece fiel con nosotros. El Señor nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios fiel a sus promesas. Dependemos totalmente del Señor porque Él tiene un especial cuidado de nosotros. Nunca olvides esto, iglesia. Realmente tú y yo podemos depender totalmente del Señor porque sabemos que en medio de la circunstancia que estemos pasando, en medio de lo que podamos estar viviendo, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Él siempre va a estar ahí atento
atento a cada una de nuestras necesidades para poder suplirla en medio de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. En repetidas ocasiones actuamos como el pueblo de Israel, ya que queremos que el Señor conteste cada una de nuestras peticiones. O sea, queremos que todo se haga a nuestra manera. Pero muchas veces nuestra manera no es la manera correcta de solucionar las cosas. Depender de Dios no es hacer las cosas a tu manera. No es que el Señor va a hacer las cosas a tu manera o a mi manera. No, depender del Señor es que Él va a hacer lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Aunque muchas veces tú y yo no estemos de acuerdo. Pero debemos saber que todo lo que el Señor hace en medio de nuestras vidas es perfecto. Porque sus caminos son aún mucho más grandes de lo que nosotros podamos pensar y sus pensamientos van mucho más allá de nosotros. Por eso en esto debe estar nuestra seguridad, en que el Señor tiene un especial cuidado de nosotros, de que el Señor no nos deja ni nos desampara, sino por el contrario, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Debemos aprender a pedir, sabiendo que Él nos da lo que nosotros necesitamos. Como les decía, la bendición más grande que tú y yo podemos tener es a Jesús en nuestras vidas. Todas las otras cosas que podamos conseguir, todas las otras cosas que puedan venir, son simples añadiduras a comparación de lo que es Jesús, que Él es la bendición de nuestras vidas. Cuando Jesús controla nuestras vidas, nuestra visión acerca de las añadiduras debe cambiar, porque entendemos que Jesús es la bendición y todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en las añadiduras? Cuando nosotros nos enfocamos en por qué no he podido conseguir esto, por qué sigo en este trabajo, por qué siguen las cosas de esta manera. Lo que pasa cuando nos vamos detrás de las añadiduras es que nuestra vida entra en un constante afán, en un constante cansancio, entra en frustración, en amargura. Y no vivimos la vida que el Señor quiere que tú y yo podamos vivir. Listo. Sabemos que Él es nuestra provisión, sabemos que Él es nuestro pan de vida eterna, que Él es el que alimenta nuestras vidas. Pero a pesar de esto, muchas veces nos vamos detrás de las añadiduras. Nos vamos detrás de tal vez las cosas que el Señor nos ha permitido tener, o muchas veces nos frustramos porque no hemos podido conseguir lo que nosotros queremos. Y realmente es donde viene el afán, viene el cansancio y todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero algo que debemos tener presente es cuando tú y yo ponemos como prioridad al Señor en nuestras vidas. Y las cosas espirituales, las cosas eternas, antes que las cosas terrenales, tú y yo lo primero que vamos a poder experimentar es una profunda paz. Como lo dice en Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la paz del Señor. Esto es lo que hace cuando nosotros primeramente buscamos al Señor. Vamos a encontrar la paz que simplemente Él puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no simplemente esto. En Santiago capítulo 1 versículo 2 me dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Otra cosa que encontramos cuando nos aferramos al Señor, cuando queremos crecer en el Señor, es poder estar gozoso aún en medio de las situaciones que podamos estar enfrentando. Pero esto sucede cuando tú y yo entendemos que Jesús es nuestra provisión. Cuando no nos vamos detrás de las añadiduras, sino realmente buscamos que Jesús sea nuestra provisión diaria. Otra de las cosas que podemos tener es una total seguridad, porque como ya lo hemos visto en otros mensajes, en Mateo capítulo 28, versículo 20, una de las cosas que Jesús prometió es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú y yo estamos seguros porque sabemos que el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa que es importante de nosotros poder entender que Jesús es nuestra prioridad, que Jesús es nuestro pan de vida eterna, es que todos los días, en vez de afán, cansancio, frustración, amargura, lo que vamos a encontrar son nuevas fuerzas en Él. Como lo dice en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas son de las cosas que tú y yo vamos a encontrar y que tú y yo encontramos cuando entendemos que Jesús es nuestro pan de vida eterna.
Como decía en el Sermón del Monte Jesús, cuando entendemos la pobreza espiritual que tenemos, cuando entendemos esa profunda necesidad que hay en nuestras vidas del Señor. Nunca debemos olvidar esto. Cuando entendemos que nosotros necesitamos del Señor, vamos a recibir cada una de estas cosas. Nuevas fuerzas, seguridad, gozo, paz y entre muchas otras que podríamos mencionar. Pero el secreto está en entender que el Señor Jesús es nuestra provisión diaria. Así como no le faltó el maná en el desierto al pueblo de Israel, que eso era algo totalmente sobrenatural, debemos saber que si Él está en nuestras vidas, si Él es nuestra provisión día a día, vamos a poder vivir días tranquilas, vidas en paz. Muchas veces los cristianos viven más afanados que aún a las personas que podemos ver en el mundo. Pero esto pasa porque aunque hemos leído la palabra, aunque tal vez hemos asistido a los servicios, esta palabra de que Jesús es nuestro pan de vida no ha sido revelada a nosotros. Por eso, cuando comenzamos este mensaje, orábamos para que el Señor realmente pueda estar revelando nuestras vidas, que Él es nuestro pan de vida eterna. No sé por el momento que tal vez cada uno pueda estar atravesando o que muchos estemos pasando, porque esto es algo común. Pero lo único que sé y que puedo asegurar es que en medio de la situación que podamos estar viviendo, Jesús es nuestro pan de vida eterna. Y si Él es nuestro pan de vida eterna, tú y yo podemos estar en esa completa paz, en esa tranquilidad. Y como tercer punto, y realmente esto es algo que debemos tener en cuenta, es que Jesús es nuestra provisión. Listo, Jesús es nuestro pan de vida eterna, es nuestro alimento. Jesús asimismo, Él quiere estar con nosotros, Él anhela estar con nosotros y quiere que nosotros podamos confiar en Él, depender de Él en absolutamente todas las áreas. Pero asimismo, el Señor realmente quiere mostrarse a nosotros como nuestra provisión diaria. Vamos por favor a Juan capítulo 6, donde estábamos ahorita en el versículo 32. Dice la palabra del Señor: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Algo que podemos ver en este versículo es que Jesús está afirmando que lo que pasó en el Antiguo Testamento, que leímos en Éxodo, que venía el maná y lo recogían, que todo esto no era el verdadero pan del cielo, sino que el verdadero pan del cielo era Él. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esta es la descripción más clara de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Tú y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo menciona Efesios capítulo 2. Pero cuando Él vino a este mundo, cuando Él llegó a nuestras vidas, nos trajo de muerte a vida. Él es este pan de vida. Él vino a dar vida al mundo. Todo el mundo estaba sumido en sus pecados, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor vino a cambiar esto. El Señor vino a ser nuestra provisión. Él era exactamente lo que necesitábamos. Él es exactamente lo que tú necesitas. Muchas veces creemos que necesitamos tantas cosas terrenales o creemos que necesitamos tantas cosas en este mundo, que nos faltan tantas cosas por conseguir. Pero el Señor Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Es absolutamente todo lo que tú y yo podemos necesitar. Dice el versículo 34. Le dijeron al Señor: danos siempre de este pan. Tal vez el pueblo en ese momento no entendía de qué era lo que le estaban hablando. Pero ahora Jesús viene aquí a aclarar en el versículo 35 de qué es lo que él está hablando. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús está diciendo que Él es el pan de vida. Y que cualquiera que fuere a Él, como pasó contigo y como pasó conmigo, cuando llegamos a Él, nunca más tendríamos hambre. Y que en el que Él cree no tendría sed jamás. Aquí Jesús nos muestra realmente que Él es el pan del cielo. Este es el verdadero pan de vida eterna. Una vez que comimos de este pan, que conocimos a Jesús,
Sabemos que si nos vamos de Él, tendríamos realmente una vida sin un futuro fijo. La palabra del Señor también me menciona, cuando dice Jesús que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que cree en mí y que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Esto es parafraseando un poco lo que menciona este pasaje, pero esto es algo que tú y yo debemos tener claro, y es que separados de él, absolutamente nada vamos a poder hacer. Tú y yo debemos permanecer en él, porque una vez tú y yo conocimos al Señor Jesús, una vez tú y yo experimentamos lo que es vivir en Cristo, realmente sabemos que nada de lo que pueda ofrecer el mundo, nada de lo que podamos encontrar en otro lado, va a suplir ni va a llenar absolutamente todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Este verso se parece a cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana en el pozo, donde ella le pidió de esa agua que le quitaría esa sed para siempre. Pero realmente Jesús mencionaba estas mismas palabras que menciona en este versículo, que el que en él cree no tendrá sed jamás, confirmando que solo en Jesús esa sed se sacia. Solo con su palabra toda carga se va. Solo Él tiene el poder para sustentar nuestras vidas. Él quiere ser nuestra provisión, porque no hay absolutamente nadie que pueda sustentar tu vida como Él lo hace. Esto es lo mejor que tú y yo podemos encontrar. Esto es lo que más descanso debería traernos a nosotros. Que las cosas no dependen de lo que tú y yo podamos hacer, no dependen de nuestras fuerzas, sino que realmente cada situación que vivimos, cada cosa por la que tú y yo pasamos, está en las manos del Señor. Y si Él es nuestra provisión, no simplemente, como les decía ahorita, no estamos hablando de algo material, aunque también es nuestra provisión material, sino también hablamos de algo espiritual. Puede que por todo esto que esté pasando, por el encierro, tal vez te hayas quedado sin trabajo, tal vez muchas cosas hayan podido pasar a tu vida. Pero debes entender que si tú estás bien con el Señor, que si esa relación que tenemos con el Señor está funcionando, si realmente día a día nos estamos alimentando de ese pan de vida eterna, nuestro espíritu va a estar fortalecido en Él. Independientemente de las cosas que podamos ver en el momento, nuestra dependencia de Él nos va a ayudar a creer que Él puede hacer las cosas que en el momento no vemos, a realmente poder tener una fe genuina en Él, en que Él es capaz de solucionar absolutamente cualquiera de las cosas que tú y yo podemos estar viviendo. El Señor quiere que entendamos que Él es nuestra provisión. Por eso debemos ser pobres en espíritu, para que día a día reconozcamos la profunda necesidad que tenemos de Él y que solo Él es el pan de vida eterna. Creo que todos en nuestra vida hemos tenido tal vez momentos de debilidad, momentos en los que tal vez nos hemos apartado del Señor, o donde tal vez hemos dejado que nuestra comunión con el Señor se enfríe y hemos tomado tal vez malas decisiones. Hoy en día este es un tiempo propicio en el que en muchas iglesias se ha visto realmente la falta realmente de comunión con el Señor que han tenido muchas de estas personas que tal vez domingo a domingo iban a la iglesia, pero que hoy en día realmente por no tener la oportunidad de ir a los templos, por no tener la oportunidad de ir a un templo físico, han estado dejándose enfriar y han estado realmente descuidando su relación con el Señor. Pero realmente mi invitación en esta mañana es a que podamos entender que el Señor es el todo de nuestras vidas. Y tú y yo no podemos abandonar el todo de nuestras vidas. Porque muchas veces nos han enseñado que el Señor debe estar en el primer lugar. Y sí y no. Porque es que el Señor debe estar en el primer lugar, pero también debe estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Él debe estar en absolutamente todos los lugares de las prioridades de tu vida, para que realmente podamos ver cuán bueno es Él con nosotros. Si muchas veces nos enojamos con el Señor y le decimos: Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué no contestas lo que yo te pido? ¿Por qué no me respondes de la manera como yo quiero? Es porque tal vez no hemos entendido que el Señor es nuestra provisión. Pero como veíamos ahorita, Él no va a darte lo que tú quieres.
Él va a darte todo lo que tú necesitas. Y en esto debe estar nuestra paz y en esto debe estar nuestra confianza. Porque el que mejor conoce nuestros corazones y el que mejor conoce nuestras vidas es el Señor. Y si Él conoce absolutamente todo de nosotros, podemos estar seguros que lo que Él va a dar a tu vida es exactamente lo que tú estás necesitando. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso te invito a que día a día, en medio de este tiempo que estamos viviendo como iglesia, como familia, podamos estar en comunión con Él. No descuidemos la oración, no descuidemos los altares familiares, no descuidemos realmente nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él no debe depender de una iglesia, no debe depender de un servicio en el que podamos saludar a la gente, no debe depender de un momento en el que pudiéramos adorar allá en los templos, que lo extrañamos y queremos hacerlo pronto, sí. Pero tu comunión con el Señor, tu relación con Dios es totalmente personal. Él quiere ser tu provisión, pero para que Él sea tu provisión, tenemos que dejar de ser como el pueblo de Israel, que guardaba para un día y guardaba para el otro y desconfiaba de que mañana fuera a suplir y desconfiaba de que tal vez, no sé si el Señor siga siendo bueno mañana. No. Tú y yo debemos confiar en que el Señor siempre va a ser bueno, de que el Señor siempre va a permanecer fiel con nosotros. Una de las mejores maneras que tú y yo podemos hacer para comprobar la fidelidad del Señor es mirar hacia atrás y ver cuán bueno y cuán fiel el Señor atrás fue con nosotros, teniendo la certeza y la seguridad de que caminando hacia el futuro, yendo hacia el futuro, el Señor va a seguir siendo fiel con nosotros. Por eso es que tú y yo podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Que ni las bendiciones, que ni los problemas, que ni las situaciones que puedas estar viviendo, que absolutamente nada te separe de Él. Que absolutamente nada de lo que pueda estar pasando en tu vida le quite a Él ese lugar del pan de vida eterna en nuestras vidas, de esa provisión diaria para nosotros. Porque tú y yo necesitamos al Señor para vivir. Porque antes de conocerlo a Él estábamos muertos. Pero ahora que tuvimos el privilegio de conocerlo a Él, de adorarlo a Él, tú y yo estamos en la mejor vida que podríamos tener. Y es una vida de su mano. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas. Yo te pido, Padre amado, por cada persona, por cada servidor, por cada miembro de la iglesia y de todas las iglesias, Señor Dios, que en este momento no están pudiendo realizar servicios. Padre amado, que no descuidemos la relación contigo, Señor. Que tú estés en este primer lugar, Señor. Que estés en absolutamente todos los lugares de nuestra vida. Que estés en absolutamente todo en nosotros. Que podamos entender, Señor, que tú eres nuestra provisión. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Que tú, Señor, cambias lo que queremos por lo que necesitamos. Ayúdanos a entender y a comprender tus planes para nosotros. Sabiendo que tus planes siempre para nuestras vidas van a ser de bien y no de mal. Por eso podemos confiar en ti, por eso podemos descansar en ti. Por eso podemos, Señor, realmente afirmar que tú eres bueno en nuestras vidas, Señor. Que realmente, Señor, los altares familiares sean encendidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestros tiempos devocionales cada día sean más profundos, Señor. Yo oro por cada familia, Señor, para que realmente, Señor, sus espíritus, Señor, sean avivados en ti. Para que realmente, Señor, podamos entender que tú eres nuestro pan de vida eterna. Que Jesús es nuestro pan de vida eterna, Señor. Este es el verdadero pan, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en medio de toda situación y en medio de todo lo que podamos estar viviendo, tú permaneces siempre fiel. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles con otro mensaje de la palabra del Señor. A las 6:45. Dios los bendiga, iglesia. Hasta pronto.